Gracias a todos de nuevo por estar participando. Vamos a finalizar esta serie de temas que se ha venido impartiendo a través de el mes de abril, donde la idea es conocer acerca de la naturaleza de Dios, la naturaleza de Jesús, y quizás quitar ese velo de dogmatismo y de misticismo que ha rodeado la naturaleza de Dios, en el cual hoy existe mucho debate y mucha confusión, y la idea ha sido, a través de estos domingos, de mostrar tanto de que Dios es un Dios creador y que el testimonio bíblico gira alrededor de que existe un solo Dios, un Dios creador y dador de vida, y existe un modelo para toda la humanidad. Y ese modelo es otro hombre, igual que nosotros, Jesús. Entonces, ¿por qué es necesario que nosotros hablemos de este tema? Principalmente porque la concepción que existe de Dios en el mundo religioso es diferente a ese planteamiento bíblico. Y esta mañana vamos a ver qué es el Espíritu Santo, precisamente porque el tema del Espíritu Santo es uno de esos conceptos de que se mezclan con la naturaleza de Dios. Y vamos a ver cuál es la relación que el Espíritu Santo tiene con Dios. Vamos a ver en qué consiste el Espíritu Santo, cómo actúa el Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo, lejos de cualquier debate religioso, es una persona a la que tenemos que estudiar o es una cualidad de la cual tenemos que dejarnos guiar, ¿verdad? Entonces, la idea de esta mañana es precisamente abordar desde el punto de vista bíblico, no desde un punto de vista dogmático, ni desde un punto de vista teológico, ni desde un punto de vista religioso. Lo que vamos a hacer es ir directamente a la Biblia y ver qué es lo que dice la Biblia, el texto bíblico acerca de el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? De que no vamos a abordarlo desde ningún sesgo teológico ni desde ningún sesgo doctrinal. Simplemente lo vamos a abordar a partir del texto. Y un principio del cual vamos a partir en esta mañana para estudiar este tema es de que nosotros debemos de respondernos una pregunta. Antes de ir a la Biblia, a leerla, debemos de responder una pregunta. ¿Quién tiene la última palabra? ¿La tiene el texto bíblico o la tiene la religión? Y de la respuesta que nosotros obtengamos, de una respuesta honesta que nosotros obtengamos de esa pregunta, va a ser determinante para que nosotros podamos comprender el mensaje que la Biblia nos quiere trasladar. Entonces, en esta mañana, la primera pregunta que nosotros nos tenemos que responder es: ¿quién tiene la última palabra en cuestiones de fe y en cuestiones de guía de vida? ¿Lo tiene la religión o lo tiene la Biblia? Yo creo que todos vamos a consensuar en que la última palabra la tiene la Biblia. Si la Biblia es palabra de Dios y si la religión es una manifestación humana, ¿cuál es más confiable? Todos creemos que la Biblia es palabra de Dios, entonces vamos a ir a la palabra de Dios. No vamos a hablar de lo que voy a exponer ahora, no se trata de un tema doctrinal, no voy a abordar un tema doctrinal, lo que voy a abordar es un estudio. ¿Qué quiere decir? De que los retos que no me crean, los retos que me cuestionen lo que les voy a decir, de tal forma de que podamos, sin ningún prejuicio, dejarnos guiar por lo que el texto de la Biblia dice. Eso sí, yo les voy a dar permiso a que me cuestionen y el derecho a que puedan no solo cuestionar, sino preguntar acerca de lo que se está planteando, con un requisito de que también nosotros, sentados allá, los que están detrás de una cámara y los que están sentados acá, puedan reflexionar también y que puedan cuestionarse a sí mismos sobre lo que creemos acerca del Espíritu Santo. Ya. Voy a tratar de compartir una diapositiva. Solo denme un segundito. Yo creo que deberían de estar viendo ya en la pantalla la diapositiva. Listo.
Yo quiero hablarles, quizás voy a empezar esta clase contándoles una historia. Y sucede de que el tema de la naturaleza de Dios, la naturaleza de Jesús y este tema del Espíritu Santo no es un tema nuevo que alguien empieza a abordar desde ahora en nuestra época, ¿verdad? En el siglo XXI o desde el siglo XX. No es un tema de estudio que ha venido, que se ha originado en este tiempo, sino que en realidad ha sido un tema de debate desde hace 2000 años. O sea, después de que los apóstoles fallecen, los apóstoles mueren y la iglesia crece y se prolifera tanto en el mundo griego como en el mundo romano, el tema del Espíritu Santo empieza a ser un tema de debate, el tema de la naturaleza de Jesús empieza a ser un tema de debate, porque se pierde toda referencia de la iglesia que estaba en Jerusalén, esa iglesia de los apóstoles, esa iglesia que se originó en un contexto semítico. Y es bien importante eso, que recordemos, la iglesia se origina en un contexto semítico, no se origina en un contexto griego ni en ningún contexto romano. Jesús en las escrituras griegas cristianas, en lo que nosotros le llamamos el Nuevo Testamento, se muestra como la confirmación a las promesas, a la esperanza de Israel. Entonces nunca se pretendió con el cristianismo fundar una nueva religión, sino que con el cristianismo lo que se pretendió es la fe que antes solo era judía, ahora se predicaba a los gentiles. Y el efecto de llevar el evangelio judío a los gentiles es el que hace que se transforme este grupo de seguidores a lo que nosotros llamamos iglesia ahora. Pero la iglesia nace en un contexto judío. Entonces, transcurre el siglo I, llega el siglo II y el evangelio sale de las fronteras judías, sale de las fronteras de Judea y se empieza a expandir en otros lugares donde la forma de pensar es completamente diferente. Se extiende en las iglesias griegas, en las ciudades griegas, en las ciudades romanas. Y en estas ciudades griegas y estas ciudades romanas se fundan nuevos grupos de seguidores. Pero ¿cómo se le explica a estas personas conceptos judíos? ¿Cómo se le explica conceptos que solo tienen sentido en el pensamiento hebreo? ¿Cómo se le explica a un griego acerca de, por ejemplo, lo que sucede después de la muerte? Cuando el pensamiento filosófico griego sostiene que después de la muerte había vida y que después de la muerte se sobrevivía a la muerte. Y que cuando se moría el cuerpo se deshacía, pero había un ser espiritual que salía del cuerpo y se iba a un mundo ideal donde reposaba con el resto de almas. ¿Cómo se trasladaba el concepto de la muerte judía al concepto de la muerte griega? Este fue un choque en realidad de culturas, un choque no solo de cultura, fue un choque de conceptos. Y lastimosamente, en lugar de aclarar los conceptos hebreos de las escrituras, lo que se hizo es adaptarse a la forma de pensar y a la forma popular grecorromana, de tal manera que fuera fácil de absorber este tema. La intención era buena, se adoptan formas de hablar griegas, se adopta el pensamiento griego con el objeto de que el evangelio sea fácil de digerir. Sin embargo, pese a que detrás de eso había una buena intención, esa intención terminó reemplazando la verdad original, terminó reemplazando la promesa original, terminó reemplazando los conceptos bajo los cuales se fundamenta el evangelio griego, el evangelio hebreo, el evangelio de las escrituras. Entonces, surge este montón de conflictos. Surgieron conflictos, por ejemplo, si Jesús era poderoso y si habían ciertos pasajes en las escrituras acerca de que le atribuía una naturaleza divina a Jesús. ¿Cómo se traduce esto al mundo griego? Entonces, los cristianos griegos, quienes eran filósofos, empezaron a interpretar temas como la muerte, temas como el galardón de los justos y el galardón de los malos, los empezaron a interpretar a partir de la filosofía griega. Y aquí es donde empieza la distorsión del evangelio, porque al interpretar a través de la filosofía griega un pensamiento que era netamente judío, las ideas pueden ser reemplazadas, pueden ser cambiadas. Nosotros no podemos interpretar la escritura a partir de nuestra forma de razonar occidental, porque la forma de pensamiento occidental es totalmente diferente a la forma de razonar judía de hace 2000 años. Tenemos que ir a la Biblia y pensar como los judíos que escribieron la Biblia hace 2000 años.
Solo de esa manera lo podemos comprender bien. Pero ellos empezaron a interpretar la Biblia usando la filosofía griega. Y es entonces como surgen diferentes temas que se heredan a la cristiandad actual. Y ahí podemos tener temas como el alma inmortal, el infierno como un lugar de fuego para las personas que son malas, etcétera, etcétera. Pero entre todos esos temas tenemos el tema de Jesús y tenemos el tema de Dios. Allá por el siglo II empezó la controversia. ¿Deberíamos de ver a Jesús como Dios? Y si es así, ¿cómo conciliamos la idea de que hay un solo Dios? Había un conflicto, la gente empezó, si Jesús era hijo de Dios, hay un detalle que para el pensamiento griego, en el pensamiento griego ellos no manejan formas abstractas. Formas abstractas son como, por ejemplo, cuando nosotros leemos en la Biblia que y vino a él espíritu de celos, cuando un hombre se enoja con su esposa porque sospecha de que lo está engañando. La Biblia dice, vino a él espíritu de celos. Pero esa frase, vino el espíritu de celos, es un término abstracto, o sea, es algo que no se puede describir en formas físicas. Entonces, cuando en la Biblia, cuando se habla de cosas abstractas, lo que hace la Biblia es que personifica, pero personifica como una manera pedagógica de trasladar el mensaje. ¿Qué quiere decir? De que cuando el hombre se enoja y sospecha que a su esposa lo ha estado engañando y dice la Biblia que viene a él espíritu de celos, lo que quiere decir es de que simplemente tuvo celos. Empezó a sentir celos, ¿verdad? Pero no está hablando que literalmente hay un ser que es un espíritu de celos que vino y entró en él. Hay un problema con el pensamiento griego. El pensamiento griego no puede digerir las abstracciones. No digiere cosas abstractas. Si es algo que entra a una persona, es una persona. O sea, que si es algo que existe y que se mueve fuera de la persona, entonces debe de tener una personalidad. Cuando en el pensamiento hebreo la personalidad es tan solo una manera pedagógica de hablar, o sea, una forma para enseñar, una manera literaria para trasladar los conceptos, en el pensamiento griego no. ¿Ya? En el pensamiento griego, la personificación se refiere a algo físico, no algo literario. Ese va a ser un conflicto en el futuro cuando se trate de hablar del Espíritu Santo y de otros, cuando se hable de los demonios y ese tipo de temas que eran comunes hablarlos en la cultura hebrea, pero trasladarlos a una cultura griega, eso iba a resultar un problema después. ¿Ya? Entonces surge este detalle y hacia el siglo II surge un movimiento que dice de que trata de rescatar la humanidad de Jesús. Dice de que solo hay un Dios creador y que Jesús es el Hijo de Dios que fue creado. Esto entraba en conflicto con otras personas que pensaban de que Jesús literalmente había bajado del cielo, interpretando de manera literal el Evangelio de Juan. Y no se daban cuenta que Juan lo que estaba utilizando precisamente era abstracciones. Abstracciones que para el pensamiento judío era completamente normal. Ahora, ¿cómo se trasladan estas abstracciones al pensamiento griego? Y ahí fue donde surgen este tipo de asimilaciones, asignándole a Jesús una naturaleza diferente. Jesús pasa de tener una naturaleza humana a tener una naturaleza divina en el pensamiento griego. Pero hay personas que todavía mantienen la idea de que si Jesús es creado, no puede ser Dios, porque solo Dios existe desde siempre, es eterno. No puede ser creado. Surge un bando, pero de repente para contrarrestar a ese bando, la iglesia se está dividiendo y ahora la iglesia está poblando casi todo el imperio romano. Ahora que la iglesia está dividida, surge también la posibilidad y el riesgo que la iglesia, que ahora tiene poder político, ya dejó de ser la iglesia perseguida del Nuevo Testamento, esa iglesia que ya no adoraba, que no adoraba al emperador, sino que se sujetaba a la adoración divina y a seguir a Jesús como Señor. Ahora la iglesia tiene poder. Ya no es la iglesia del primer siglo, la iglesia del segundo y tercer siglo es una iglesia que tiene poder dentro del imperio. Y teniendo poder, ¿qué pasa? Que si la iglesia se divide, ¿cuál es el riesgo que puede suceder con el imperio? Se corre el riesgo de que si la iglesia se divide, también el imperio se divida, y eso no le convenía al emperador.
Y recordamos la historia en la cual Constantino, viendo ese riesgo que él no quiere correr, convoca a los obispos principales de la iglesia. Los convoca a una iglesia, a una ciudad que se llama Nicea en el año 325. Y les dice que eso no, arreglen sus diferencias, que eso no puede pasar. Hay un detalle, se fijan, no fue quien convocó el concilio, no fue ningún obispo de la iglesia, ningún anciano de la iglesia. Quien convocó el concilio fue el emperador. Y dijo, vaya señores, estamos aquí reunidos, soy el presidente del concilio, por favor arreglen cómo estamos con esa diferencia. Y es como los que decían de que Jesús era Dios estaban a un lado, y los que decían que Jesús no era Dios y que era alguien creado y que era el Hijo de Dios estaban del otro. Y entonces empezó la discusión. Cuando empieza la discusión, hay un señor, uno de los obispos que se llamaba Arrio. Este señor llamado Arrio expuso de que Jesús era un ser creado y que era hijo de Dios, y que al ser un ser creado y un hijo de Dios no podía ser Dios. Y por el otro lado estaba un muchacho, ¿verdad?, que su nombre era Atanasio, y que sostenía de que Jesús era Dios, interpretando las escrituras a partir de la filosofía griega. Cuando Arrio empezó a defenderse, dicen las crónicas de que Atanasio se acercó a él y le pegó un puñetazo en la boca. Y con ese puñetazo se arregló el concilio. Y entonces se emite lo que se llama, en ese concilio, el concilio de Nicea, se emite lo que se llama el credo de Atanasio. ¿Ya? Un credo que evolucionó, porque más después hubo otro concilio en el cual se cierra, y es lo que leemos en la parte de abajo. Bueno, ya vemos la manera en cómo se arreglaban las cosas en la iglesia, ¿verdad? Y cómo se impuso lo que se creía que era la verdad a través de un golpe en la boca para que se callara uno de ellos. Ese golpe en la boca termina con la siguiente conclusión, ¿verdad? Salen de ese concilio y termina con la siguiente conclusión, que es lo que podemos ver aquí en esta parte de abajo. Dice, el Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu es eterno. Sin embargo, no hay tres seres eternos. Paremos acá. ¿Cómo está eso? ¿Verdad? El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu es eterno, y sin embargo, no hay tres seres eternos, sino que uno es eterno, ¿no? Y después viene el Padre Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no hay tres dioses. ¿Ya? Y en esta Trinidad dice, ninguno es antes o después, mayor o menor que el otro, sino que las tres personas son en sí mismas coeternas y coiguales. Y por ello debemos adorar la Trinidad en unidad y al único Dios en tres personas. Y así es como surge la doctrina de la Trinidad que ahora conocemos. ¿Perdone? Sí, sí. Así es como surge la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es una doctrina que se construye. Entonces nosotros cuando abordamos la Biblia tenemos que abordar, o sea, cuando abordamos un estudio bíblico, perdón, tenemos que abordarlo desde dos perspectivas. Uno es lo que dice el texto y el otro es lo que dice la historia de cómo esa doctrina llegó a ser doctrina y cómo se compuso y en qué tiempo se compuso. Y lo que estamos viendo, de acuerdo a la historia, es de que la doctrina de la Trinidad se construyó a través de 4 siglos. Mueren los apóstoles de la iglesia y con los apóstoles de la iglesia surgen dudas de cómo interpretar la naturaleza de Dios y la naturaleza de Jesús. Y ante esas dudas no se recurre al texto. Aquí viene el error. No se recurrió al texto de la Biblia para aclarar esas dudas. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer nosotros? Porque ¿quién tiene la última palabra en cuestiones de fe? Si nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios, la última palabra la tiene la Biblia o la tiene la iglesia. La tiene la Biblia, ¿verdad? Pero aquí, ¿quién la tuvo? La tuvo la iglesia. Porque una persona, ¿verdad? Entonces dejaron de lado el texto y empezaron a razonar ellos. Y como ellos eran filósofos de academia y eran seguidores de Aristóteles y de Platón, eran de la academia de Platón y Aristóteles, entonces
vieron la naturaleza de Dios a través de los ojos de Platón y a través de los ojos de Aristóteles, y no a través de los ojos de Marcos, no a través de los ojos de Mateo, no a través de los ojos de los profetas, sino que vieron la Biblia e interpretaron la Biblia a través de los ojos de Platón y Aristóteles. Y así es como la doctrina de la Trinidad se establece como una doctrina. ¿Cuál es el punto? De que esta doctrina no se puede defender en la forma en cómo está planteada. Y al no poderla defender, entonces hay una manera en que sí puede quedarse como doctrina sin que se pueda defender. Y es como en el 381, en el concilio de Constantinopla, se establece como dogma. Dogma es algo que debe de creerse. Usted lo cree porque lo cree, ¿verdad? Mire, no me puede explicar cómo es eso de que el Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu es eterno, pero no hay tres seres eternos. No se puede explicar. ¿Verdad? Es un misterio y tiene que aceptarlo como tal. Y así es como surge el dogma de la Trinidad. El dogma de la Trinidad se establece en el año 381 después de Cristo en el concilio de Constantinopla. Entonces, ante este, nosotros, porque nosotros estamos viendo lo que está pasando. O sea, nosotros somos observadores externos. El estudiante de la Biblia es un observador externo de lo que sucede allá afuera. Y el estudiante de la Biblia ve el texto desde fuera, o sea, como una persona independiente, ve el texto, evalúa el texto y ve la historia. Y el estudiante de la Biblia tiene que dar una conclusión de lo que ve, de lo que analiza, de lo que está pasando. Como nosotros venimos, yo no estoy metido en esa iglesia. En el año 300 yo no estaba ahí, ¿verdad? Yo no estaba construyendo la historia. Yo no estaba tampoco cuando se escribió el texto de la Biblia. Entonces yo tengo que observarlo desde fuera, como cuando ustedes llegan a, cuando hay un evento y ustedes están parados en una zona alta y están viendo lo que está pasando. ¿Ya? Ustedes tienen una mejor vista de las personas que están allá abajo. Eso mismo sucede en este caso, cuando evaluamos cómo ha evolucionado una doctrina. Tenemos que ver el texto de forma independiente y tenemos que ver la historia. Y entonces tenemos que sacar una conclusión. ¿Cómo nosotros entonces venimos y abordamos este tema? Acerca de la naturaleza de Dios y la naturaleza del Espíritu Santo, ya lo vimos. Perdón, de Jesús ya la vimos, la hemos abordado. Pero nos ha quedado esa espinita de que es entonces el Espíritu Santo, porque de acuerdo al dogma, el Espíritu Santo es Dios. Ahora, cuando leemos esta declaración de fe, que no sé si es exactamente de fe, en efecto, leyendo esta declaración, empezamos de cero, porque lo que pretendía esta declaración era aclarar el concepto de Dios. Pero lejos de aclarar, lo que creo que causó es más confusión todavía. Porque concebirlo de esta manera es complicado, es difícil de entender. Pero estamos hablando de una fe que salva. Y si estamos hablando de una fe que salva, la salvación no debería de ser complicada en cuestiones de entendimiento, a menos que nosotros no busquemos ese entendimiento. Pero si nosotros lo buscamos, lo que descubramos debe de ser fácil de entender. ¿Ustedes creen que Dios quería dejar una salvación totalmente, como me dijo una hermana, escrito en chino? O sea, si nos hubiera dado Dios la salvación en chino, ¿y eso para qué me sirve si no lo voy a entender? Ese conocimiento no me sirve para nada porque yo no puedo comprender el chino para ponerlo en práctica en mi vida. La salvación tiene que ser expresada de manera comprensible, de manera que nosotros poniendo un esfuerzo para encontrarla, una vez encontrada, sea fácil de digerir. Pero cuando encontramos un dogma, se vuelve complicado explicarlo y digerirlo. Entonces, lo que la Biblia muestra, la salvación, son dos cosas. Es fácil. Un Dios que nos creó y un hombre que fue capaz de obedecer y que ahora, por esa capacidad de obedecer que tuvo y esa voluntad que tuvo de obedecer, nos sirve de modelo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos acceso a Dios y a la salvación a través de seguir el modelo de Jesús. Ahí gira todo. No hay complicaciones de todo lo demás. No era necesario debatir acerca de si Jesús era hombre o no. Eso ya estaba expresado en las Escrituras. No era necesario hablar de que Dios era uno o tres, porque ya estaba expresado en las Escrituras.
salvación no iba por ese camino, pero en el afán de interpretar y explicar estas cosas abstractas, la filosofía griega vino a complicar la vida al cristianismo que apenas estaba naciendo en ese momento, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de Dios, porque si vamos a evaluar un dogma, el dogma debe de evaluarse a través de la Biblia, porque volvemos a hacer la pregunta, ¿quién tiene la última palabra? ¿La tiene el dogma o la tiene el texto bíblico? Una buena pregunta, ¿verdad? La tiene el texto bíblico, nadie va a negar eso. ¿Qué dice? ¿Qué dice primera? Nos vamos a saltar a la segunda cita. Nos vamos a saltar a la segunda cita. Dice Primera Timoteo 2:5. Primera Timoteo 2:5. Y Primera Corintios 8 se la voy a decir porque tiene un significado bien especial en el contexto en que se dijo. Primera Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Sabe qué bien interesante? Hay un solo Dios hay un solo Dios, dice. Por un lado está Dios y por otro lado están los seres humanos. Necesitamos un sumo sacerdote, un mediador. Y ese mediador tiene que ser tomado ¿de dónde? Dice, es Jesucristo, hombre. Y eso es lo que trata de explicar Hebreos. Todo el capítulo 2, los invito a que lean detenidamente el capítulo 2, que dice que Jesús, en Hebreos 2:14, participó de carne y sangre. 2 versículos después dice que Dios no tomó de los ángeles, sino que tomó de la descendencia de Abraham, porque quien fuera, quien tenía que darnos el modelo de vida, tenía que ser igual que los hombres. ¿Qué quiere decir? Que al contrario, los autores de la Biblia se esfuerzan en demostrarnos la humanidad de Jesús, la naturaleza de Jesús, porque solo de esa manera Él se convierte en un modelo genuino para nosotros. Una pizca de divinidad o una pizca de ángel que hubiera tenido Jesús hubiera sido un completo engaño, ¿verdad? Hubiera sido un fraude para nosotros porque no seríamos capaces de imitar a alguien que es de otra naturaleza que nosotros. Solo podemos tomar de modelo a alguien que es exactamente igual que nosotros. ¿Con quién nos podemos identificar? Yo no me puedo identificar con un ángel. No me puedo identificar con Dios. Yo me puedo identificar con mis hermanos, con las personas que están sentadas a la par mía. Cuando veo que ellos pueden hacer algo en lo que yo estoy ahogado, empantanado, tratando de salir, pero veo cómo lo hacen los demás, entonces digo yo, si él pudo hacerlo, yo también lo puedo hacer. Y ese es el modelo que Jesús nos traslada. En 1 Corintios 8, vamos a ir a 1 Corintios 8, de 5 al 6. Estos pasajes ya los hemos leído en otra ocasión, pero es importante que ahora veamos el contexto en el cual se escribe. 1 Corintios 8, 5 al 6. Dice, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Quién es ese? Un Dios hay. Y ese Dios es el Padre. O sea, no hay más. En la Biblia no había trinitarismo, si lo podemos ver usando esa palabra. Lo que había es binitarismo. Dios y el hombre. ¿Ven? No hay trinitarismo. Lo que hay en la Biblia es binitarismo. Dos actores de la historia. Dios y el hombre. Dice, por eso es lo que dice 1 Timoteo 2:5, un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. O sea que la característica principal de Dios es que de él siempre ha sido Dios, eternamente ha sido Dios, y todas las demás cosas proceden de Él. Y todo lo que procede de Él no es Dios. Porque solo Dios es el creador, Él es el que hace todo. Pero todo lo que procede de Él no es Dios. Si Jesús procede de Dios, si nosotros procedemos de Dios, no somos Dios. Y a eso es lo que yo les invito ahora, que cuando leamos este versículo, lo leamos desde esta perspectiva. No desde la perspectiva tradicional de mostrar de que muestra un Dios único. No, veámoslo eso. Dice, hay un solo Dios del cual proceden todas las cosas.
el Padre. Del Padre procede todo. Quiere decir que si hay hijos de Dios, ese hijo de Dios procede de Dios, ¿sí o no? Solo Dios es el Padre. Dice, y nosotros somos para Él, dice. Y un Señor, aquí donde hace la diferencia, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Por qué se dice eso y por qué se tiene que aclarar esto a la iglesia que está en Corinto? Porque el emperador romano se acababa de proclamar Dios y Señor. Ese es el contexto histórico en el que se escribe este versículo. El emperador romano se acaba de proclamar Dios y Señor. O sea que una misma persona es Dios y es Señor. Pablo escribe esto contrarrestando ese pensamiento griego, contrarrestando esa ideología política en el cual una persona se ha definido como Dios y Señor. Y dice Pablo, para nosotros solo hay un Dios. No, y no están reunidos en una sola persona como el emperador. Para nosotros hay un Dios que está en el cielo y de él proceden todas las cosas. Todos nosotros procedemos de Dios. ¿Ya? Y tenemos un solo Señor, que es Jesucristo, que después dirá, es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No hay trinitarismo en la Biblia, hay binitarismo. Y en ese binitarismo son dos personajes completamente diferentes. Hablamos de Dios y del hombre. Nada más. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Porque ahorita solo hemos hablado del tema de la conceptualización de Dios, pero no hemos hablado del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo entonces? Y primero lo que vamos a ver es que el Espíritu Santo no es un tema que aparece en el Nuevo Testamento. Es un tema que en realidad aparece desde el Antiguo Testamento. Es un tema que constituye un eslabón principal desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿No? Entonces alguien me va a decir, pero lo que usted dice es que aparece desde el principio hasta el fin de la Biblia, pero Espíritu Santo solo se lee en el Nuevo Testamento, no se lee en el Antiguo Testamento. ¿Quiere decir eso de que Dios actúa de diferente manera o el Espíritu Santo sí, en efecto, al llamarlo diferente, será que se está refiriendo a alguien y no a algo en el Nuevo Testamento? Y vamos a ver que en la Biblia el Espíritu de Dios que se menciona en el Antiguo Testamento y el Espíritu Santo que se menciona en el Nuevo Testamento son la misma cosa. Y alguien se podrá complicar y tratar de forzar los textos y de tratar de darle vuelta a los relatos para explicar que el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios son diferentes. Pero es simple, son la misma cosa. Ya. El Espíritu Santo es nada más otra forma de expresar el poder de Dios. Pero vamos a ver eso. Veamos Mateo 3:16. Yo lo tengo aquí. Si ustedes quieren, lo podemos ir leyendo directamente en la diapositiva. Mateo 3:16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, salió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio, ¿qué cosa vio? Vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mateo 3:16. Que dice que vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él. Veamos ahora Lucas 3:22, que ahí los tengo a la par también en la diapositiva, inmediatamente después. Y dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué ven, qué notan de diferente en cada uno de los dos textos? Que en Mateo 3:16 dice el Espíritu de Dios. Y en Lucas 3:22 dice el Espíritu Santo. ¿Pero de qué está hablando? Está hablando de dos cosas diferentes cada evangelista. Están hablando exactamente de la misma cosa. ¿Y saben por qué Mateo usa Espíritu de Dios y Lucas Espíritu Santo? Porque Mateo, a diferencia del resto, escribe en griego, pero escribe de forma semítica, escribe de forma hebrea. Es como que si el Evangelio de Mateo se hubiera escrito en hebreo primero y después se hubiera traducido al griego. ¿Ya? Por eso hay algunos que piensan que Mateo originalmente se escribió en hebreo. Es una teoría. Pero Mateo escribe, él se expresa Espíritu de Dios. ¿En qué está pensando Mateo cuando habla de esa experiencia de Jesús después de su bautismo? En el Espíritu de Dios que ha actuado
no solo en este momento que Jesús está bautizando, sino que es ese Espíritu de Dios que ha actuado a través de la historia de Israel. Y eso es importante que nosotros lo recordemos cuando hablemos del Espíritu Santo. Es la forma en cómo Dios ha actuado a través de la historia de Israel. El pueblo judío no veía a Dios como un Dios distante, veía a un Dios que se manifestaba en la historia de su pueblo. Y para manifestarse en la historia de su pueblo lo hacía a través de su poder. Pero los judíos nunca se preguntaron quién era el Espíritu Santo, sino cómo actuaba el Espíritu Santo. Cómo actuaba Dios en la historia del ser humano. ¿Ya? ¿Cuáles eran los efectos que tenía la acción de que Dios participara en la historia humana? Y podemos ver cómo Dios actuaba cuando sacó a Israel de Egipto, abriendo el Mar Rojo, trayendo las 10 plagas. Podemos ver cómo Dios actuaba cuando Israel se debió tras los Baales en el tiempo de Elías, haciendo señales milagrosas. Podemos ver cómo Dios actúa, como dice Isaías, llevando una y otra vez deportado al pueblo de Israel y trayéndolo de nuevo a su tierra. Esa es la forma en cómo Dios actúa en la historia. Y a ese evento es lo que la Biblia le llama el Espíritu de Dios actuando en la historia de la salvación humana. Y se llama historia de la salvación humana porque en la Biblia tenemos un principio y un fin. Si nosotros leemos, tenemos el principio, la creación, el error que se comete de parte del ser humano. Vemos luego el plan de Dios, cómo se desarrolla ese plan a través de promesas y cómo en el Apocalipsis culmina a través de un reino. Esa es la historia de la salvación. Tiene un principio y tiene un final. Un principio triste y un final feliz, ¿verdad? Ahora, nos vamos a saltar hasta 1 Corintios 12:3 y con este versículo creo que queda claro que Espíritu de Dios y Espíritu Santo es lo mismo. Estamos hablando del mismo tema. 1 Corintios 12:3, que es la última cita que tengo acá, dice, les hago saber al respecto que nadie impulsado por el Espíritu de Dios puede exclamar maldito sea Jesús, como tampoco nadie puede proclamar Jesús es Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Estamos hablando de Espíritu de Dios y Espíritu Santo, es exactamente el mismo concepto, estamos hablando del mismo tema. Lo que pasa es que Espíritu Santo se usa precisamente cuando se habla de los dones, por ejemplo, cuando se habla en el Nuevo Testamento. Pero al final es el Espíritu Santo actuando de esa manera. Es la manera en cómo Dios actúa en la historia de la humanidad. Ahora, ¿qué es entonces el Espíritu Santo? Si estamos viendo, ya aclaramos que Espíritu de Dios y Espíritu Santo es lo mismo, entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Bueno, si Espíritu de Dios y Espíritu Santo es lo mismo, entonces veamos los versículos en los cuales esta frase aparece. Y lo podemos ver, por ejemplo, en Génesis 1:2, que es el primer versículo que tenemos acá. En Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces lo que tenemos es un escenario, en la creación tenemos un escenario de desorden, de caos, todo eso moviéndose, pero Dios actuando para ordenar ese caos. Porque ¿a quién quería poner en medio de ese caos ordenado después? Quería poner al hombre. Entonces Él está ordenando todo eso. Y el Salmo 104, 29 y 30 es revelador. Salmo 104, 29 y 30, que es el segundo que tenemos, dice, escondes tu rostro, hablando acerca de los hombres. Escondes tu rostro, se turban. Guarden esa frase, escondes tu rostro. Les quitas el hálito, dejan de ser. Guarden esa frase, hálito. Y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados. Salmo 104, 29 y 30. Dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Que dice que cuando Dios esconde su rostro, ¿qué pasa? Y cuando Dios les quita el aliento, ¿qué pasa? Las cosas dejan de ser, el hombre deja de ser. Pero cuando manda a su espíritu, dice que las cosas son creadas y se renueva la faz de la tierra. ¿Qué estamos viendo aquí? Que el espíritu es la forma en cómo Dios mantiene ordenada la creación y cómo actúa a través de ella. Y ven la frase, escondes tu rostro. Rostro, hálito y espíritu son la misma cosa aquí.
no estamos hablando de algo esencial, estamos hablando de una cualidad que tiene Dios. Si decimos que estar delante del rostro de Jehová, o cuando dice que Dios esconde su rostro, es que simplemente deja de actuar en la historia de una persona. ¿Ya? Pero cuando manda su espíritu, dice que volvemos a vivir. Es una forma de expresarse nada más. Bueno, veamos entonces que vimos la palabra rostro, vimos la palabra hálito, que en el contexto se refiere exactamente a la presencia de Dios, a la forma de cómo Dios actúa, a ese evento, a esa acción de participar con el ser humano. Esta acción de participar con el ser humano también se describe de otras maneras, y no solo bajo la palabra Espíritu de Dios ni Espíritu Santo. En Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Cómo se le llama aquí al Espíritu de Dios? El soplo del Omnipotente. ¿Se acuerdan? Escondes tu rostro, le quitas el hálito es el soplo, ¿verdad? La respiración. Job dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Qué es lo que decía en Salmo que daba vida? El Espíritu de Dios es el que da vida, ¿verdad? ¿Cómo se le llama aquí? El soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Qué está haciendo? Está personificando. Primero, el soplo de Dios es algo abstracto. Nadie va a imaginar a Dios soplando, ¿verdad? Es algo abstracto, es una forma pedagógica de enseñarnos cómo Dios actúa. Y usa palabras que el ser humano podía comprender fácilmente para saber cómo, que Dios estaba con. Ya. Miren el Job 26:13. Dice, su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. Este es el mar. Es una forma, la serpiente tortuosa es una forma de llamarle al mar. Es una forma poética. Pero por un lado dice que el espíritu de él adornó los cielos y por otro lado su mano crea el mar. No estamos hablando de dos cosas diferentes. No estamos hablando de que por un lado tiene Dios actúa de una forma y por el otro lado de otra. No está hablando de dos cosas diferentes. Está hablando del poder de Dios. Está hablando de la forma en cómo Él hace las cosas. Cuando se habla de espíritu, no se habla de alguien, se habla de un evento, de la acción, de participar en hacer algo. Algo que cambia el estatus de lo que está sucediendo ahorita. El tercer versículo que vamos a leer dice, es Salmo 33:6. Y dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Pero en el versículo anterior, en Job 26:13, ¿quién hizo los cielos? El Espíritu de Jehová hizo los cielos. En en Job 26:13. Sí, el Espíritu de Jehová hizo los cielos. Pero en el Salmo 33:6, la palabra de Jehová hizo los cielos. ¿Cuál es la diferencia entre el Espíritu de Dios y la palabra de Jehová y el rostro de Dios y el soplo del Omnipotente? Nada, son diferentes formas de expresar la forma en cómo Dios actúa, la forma en cómo Él, a través de su poder, crea. Esa acción de crear y de cambiar la historia, eso es el Espíritu Santo en las Escrituras. Miren el Lucas 11:20. Denme un segundo que perdí la cita. Lucas 11:20. Sí. Lucas 11:20 dice, Jesús dice, más si porque le están acusando de que por Beelzebú echa fuera a los demonios, ¿verdad? Y él dice, más si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y Jesús echaba fuera a los demonios. ¿Por qué? ¿Qué era lo que tenía Jesús? ¿Se acuerdan en el momento de su bautismo? Que dice que el Espíritu de Dios descendió como paloma, ¿verdad? Ahora aquí no se describe al Espíritu de Dios como paloma, se le describe como ¿qué? Como el dedo de Dios. Son formas de expresión. No está hablando de alguien. Hablar del poder de Dios y personificarlo nada más es una manera pedagógica de trasladar la manera en cómo Dios actúa en la historia humana. Miren Salmo 139:7. Dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Cuál es la diferencia? No hay nada. Dios está presente en todos lados y la manera en cómo está presente es por la naturaleza que Él tiene.
Es diferente a nosotros. Esa capacidad que tiene de participar con nosotros, no estando con nosotros, y de gobernar el universo sin estar personalmente en cada una de las partes del universo, a eso se le llama el Espíritu de Dios. ¿Por qué se le personifica? Y la pregunta, ¿por qué aparece como persona el Espíritu Santo? Y la verdad es que no solo el Espíritu Santo aparece como persona. Es común en el idioma, es común en las escrituras de que el Espíritu Santo y otras cosas sean personificadas. Por ejemplo, Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Se está personificando la palabra de Dios. Y es que en eso es lo que les comentaba al principio. Toda la escritura, la manera en cómo facilita el mensaje para sus oyentes, para los destinatarios, es a través de la personificación. Es la manera pedagógica que tiene para trasladar el mensaje. Lo que nosotros llamaríamos ahora en la modernidad la manera literaria de trasladar un mensaje, personificando. Es más fácil que se nos quede una imagen. Cuando habla de la sabiduría en Proverbios, es más fácil que se nos quede la imagen de una mujer gritando en la calle que simplemente se nos explique y se nos dé una definición teórica de qué es la sabiduría. Esa definición teórica, les apuesto, no, la digo ahorita, la estudiamos y cuando sacamos de aquí se olvida. Pero si personificamos a la sabiduría como una mujer que grita en las calles y dice que hay mandamientos y que tienen que obedecerlos, vamos a salir de aquí. Y de hecho, esa figura, ese relato de la sabiduría gritando en las calles, todavía se recuerda 4000 años después. Si alguien solamente se hubiera limitado a explicar qué es la sabiduría, ese mensaje se hubiera olvidado para siempre. La personificación tiene ese fin, hacer recordar a las personas. Y por eso es que muchas cosas se personifican en la Biblia. Ese es un problema que tenía el pensamiento griego, que no puede personificar las cosas abstractas. El pensamiento griego solo puede materializar las cosas abstractas y solo ahí las puede comprender. Y ese fue uno de los problemas que surgieron posteriormente hablando del Espíritu de Dios. Bueno, por ejemplo, el Espíritu de Dios se le personifica como un consolador. En Juan 14:26, creo que es el versículo más significativo para hablar de la personificación del Espíritu Santo. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice que el Espíritu Santo es consolador. Entonces, pareciera que aquí sí está hablando de una persona. Pareciera de que no está hablando simplemente de algo abstracto, pero sigue siendo la figura de la personificación. Además, Juan es bien particular, como ya lo hemos estudiado. Juan es bien particular en la forma en que se expresa y nada de lo que está en Juan debe de interpretarse de primera mano como literal. Hay que ver cuál es el mensaje que está trasladando detrás de eso el evangelista. Entonces, sigue siendo una figura de personificación. Pero es bien importante esto, de que no solo el Espíritu de Dios se personifica, y hemos olvidado de que en la Biblia también se habla del Espíritu del hombre. O sea que, si bien es cierto, hay Espíritu de Dios, también hay Espíritu del hombre. Ahora, ¿qué es el Espíritu del hombre? ¿Qué significa en la Biblia el Espíritu del hombre? Y veamos Éxodo 35:21. Éxodo 35:21. Dice, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Se va a construir el tabernáculo, se necesitan fondos. Hay algo interesante aquí que dice, ¿qué pasó con la gente? Que la gente que colaboró, ¿qué dice que fue lo que lo estimuló? Dice, el corazón lo estimuló, ¿verdad?
primero está personificando el corazón. Ya sabemos que aquí corazón no es quien origina los sentimientos, ¿verdad? Sino que es el cerebro, es la mente. Pero dice, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. ¿Esta frase qué significa? A todo aquel al que su espíritu le dio voluntad. ¿El espíritu de quién está hablando acá? De las personas que estaban dando. Dice que el espíritu le dio voluntad de hacer las cosas. Y aquí no se está hablando de otro ser, un ser diferente que con el cual estamos compartiendo nuestra existencia. No estamos hablando de alguien con el que compartimos nuestra existencia. Nosotros no estamos partidos adentro, como en las caricaturas, que sale un personaje blanquito y uno rojito a un lado, ¿verdad? Hablando entre ellos. No, no está hablando de eso. Está hablando de la capacidad que tenemos para actuar y lo reflejamos a través de lo que hacemos. Es exactamente esa característica a lo que se le llama el espíritu del hombre. Y precisamente es esa misma característica que Dios tiene, la forma en cómo Dios actúa y participa en la historia de la salvación humana. Veamos Génesis 41:8, por ejemplo. De Faraón. Dice la historia sí, Génesis 41:8. Dice, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien pudiese interpretar a Faraón. No dice que el Faraón estaba agitado. ¿Qué dice que estaba agitado? Su espíritu. Pero nosotros cuando leemos esto, no pensamos de que había otro ser a la par de Faraón agitado, ¿verdad? Automáticamente nos damos cuenta que el texto está hablando de el estado de ánimo que tiene Faraón. Es exactamente, cuando se habla del Espíritu de Dios, es exactamente lo mismo. Igual en Hechos 17:16, cuando Pablo llega a Atenas y ve que están todas las estatuas de los dioses, dice Hechos 17:16, mientras Pablo les esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. No dice que Pablo se enardecía. No dice que Pablo estaba viendo cómo la ciudad se entregaba a la idolatría. ¿Qué es lo que dice? Dice que el espíritu de Pablo es el que se enardecía. Y el espíritu de Pablo es el que veía la ciudad entregada a la idolatría. Pero ¿quién era el que estaba haciendo esto? Pablo. Hablar del espíritu del hombre es hablar del hombre. Hablar del espíritu de Dios es hablar de Dios. No es quién, es qué es. Y es la capacidad que tenemos de actuar, la capacidad que tenemos de influir y cambiar las cosas. La tiene Dios y también la tenemos nosotros. Porque fuimos hechos a imagen de Él, fuimos hechos para gobernar y esa cualidad nos fue dada también. Y creo que va a dejar claro este concepto. 1 Corintios 2:11. Y aquí va a quedar claro que el Espíritu de Dios no es quién, sino que es una cualidad, es una característica, es una forma de actuar. Es la capacidad, es el poder con que las cosas suceden. 1 Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. ¿Qué quiere decir esto? Traduciéndolo al español, ¿verdad? Que nadie se conoce mejor que uno mismo, pues. O sea, yo sé lo que soy. Y esa es una gran responsabilidad porque yo a veces, yo sé lo que soy y dejo que los demás aguanten todo lo que yo hago. Y yo sé lo que soy. Entonces yo sé lo que soy, yo debería de tener la voluntad de cambiar. Ahora, ¿qué es lo que sigue diciendo el versículo? Que así como el hombre sabe que solo el espíritu del hombre sabe lo que tiene el hombre, las cosas del hombre, dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. O sea que el espíritu de Dios es para Dios lo que el espíritu del hombre es para el hombre. Ya. Solo Dios sabe lo que tiene en mente. Solo Dios sabe cómo lleva sus cosas, ¿verdad? Nadie conoce la mente de Dios. Sí, ni el de confianza, el hombre de confianza que
que era Jesús, pues, porque se ganó la vida eterna, ¿verdad? Y aún transformado, Jesús no sabe todavía cuáles son los planes de Dios, cómo, en qué momento. Dios tiene sus cosas, tiene la forma de llevar sus cosas, debido a su naturaleza, ¿ya? Así que en estos pasajes, estimados hermanos y amigos, espíritu no designa una sustancia inmaterial separada del cuerpo que forma otro ser, sino que está hablando de la misma personalidad interior de cada uno de nosotros y de Dios. Hablar de espíritu del hombre y hablar de espíritu de Dios, estamos hablando de las cualidades y las capacidades que tenemos para cambiar la historia. Bueno, voy a avanzar. ¿Cómo llegó a convertirse entonces el Espíritu Santo en una persona? ¿Cómo llegó a concebirse una persona separada de Jesús y Dios? Y después, ¿cómo pasó a ser parte de una Trinidad? Y se concibe ahora como un Dios, Dios Espíritu Santo. Bueno, primero recordaremos que la doctrina, iba a decir la teoría de la Trinidad, pero la doctrina de la Trinidad se establece como dogma y como doctrina en el año 381 en el Concilio de Constantinopla. ¿Ya? Pero ¿cuál era la manera de pensar y cómo concebía el Espíritu Santo? ¿Cómo se concebía el Espíritu Santo en el tiempo de Jesús? Y para eso tenemos que ver cómo pensaban los saduceos y los fariseos, que eran las dos corrientes más influyentes en el tiempo de Jesús. Y hay un detalle importante. Esto lo pueden leer en los libros de Flavio Josefo, ¿verdad? En los libros de Flavio Josefo se puede leer cómo pensaban los fariseos y cómo pensaban los saduceos. Esta batalla que había, porque ustedes se recuerdan, los saduceos y fariseos no creían lo mismo, no compartían lo mismo. Los saduceos solo creían en el Pentateuco, en la ley, mientras que los fariseos creían en todo lo que ahora conocemos como el Antiguo Testamento, lo tenían considerado como sagrado. Nosotros hemos heredado eso, el canon del Antiguo Testamento, hemos heredado el canon fariseo. Para los saduceos, ¿qué era el Espíritu Santo? Simplemente era el aliento de vida. O sea, era eso y nada más. Hechos 23:8 dice que los saduceos no creían en ángel ni en espíritu, ¿verdad? Ni en resurrección. Ellos estaban, simplemente se acababa todo, ¿verdad? Pero dice que no creían en el Espíritu Santo. Y ahí estaba. Pero los fariseos, para ellos sí era otra, sí existía el Espíritu Santo, pero no respondía quién es el Espíritu Santo, sino que respondía a la pregunta, ¿cómo se comunica Dios con su pueblo en una era donde parece que Él no existe, que ha guardado silencio? Porque desde el exilio babilónico en adelante, Dios dejó de hablar. O sea, los profetas se callaron. Y todo pareció que Dios los abandonó. ¿Y Dios, dónde está Dios en este momento en que primero nos deporta a Babilonia? Después de Babilonia vienen los medopersas, ¿verdad? Después vienen los griegos y ahora estamos con los romanos. O sea, Dios nos olvidó ya. ¿Cómo Dios todavía puede seguir actuando? Y el concepto que tenían los fariseos acerca del Espíritu de Dios es el concepto que respondía a esa pregunta, ¿cómo Dios sigue actuando en nuestras vidas ahora? Ellos no estaban hablando, no estaban pensando en la búsqueda de una persona divina. Lo que ellos estaban buscando era la manera en cómo Dios actuaba. No estaban hablando de alguien, estaban hablando de qué, la forma en cómo Dios actuaba en la historia en ese momento. Así que para los fariseos el espíritu era principalmente el agente de la inspiración profética, era la forma en que la presencia de Dios habitaba en Israel. Por eso dice, ¿a dónde migré de tu presencia? ¿Verdad? Si donde quiera que yo vaya, si voy a Seol, ahí estás. Es porque el Espíritu Santo era la respuesta para la manera en cómo Dios actuaba. No era en cómo Dios se constituía, no era en cómo describía la naturaleza de Dios, no era la persona de una Trinidad, sino que era la manera en cómo Dios actuaba. Y este cuadro, ahorita hemos visto el texto bíblico, ¿verdad? ¿Se recuerdan que les dijimos que dijimos que íbamos a evaluar
desde fuera, qué era lo que decía el texto, e íbamos a evaluar lo que decía la historia y después íbamos a sacar nuestra propia conclusión. ¿Cuál es la conclusión del texto bíblico acerca del Espíritu de Dios? Que no es alguien, es una forma de actuar, es un evento. Es la acción de participar en la historia de la salvación humana. Eso es el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo entonces se llega a convertirse en el dogma que es ahora? Y ustedes verán vamos a dividir esta historia para terminar en 4 porciones. Primero, el pensamiento semítico. El pensamiento semítico se ve reflejado en el texto de la Biblia. Es lo que acabamos de leer. Son las conclusiones que sacamos a partir de lo que acabamos de leer. Y es que no es una entidad separada de Dios, sino que es la energía y la voluntad de Dios obrando en la historia humana. Para el judío del siglo I, el Espíritu no era alguien, sino la manifestación del poder de Dios en acción. Eso es lo que nos dice la Biblia. Hay un detalle interesante. No sé si ven donde tengo el puntito rojo ahorita. En el Antiguo Testamento, voy a mencionar, ¿me da permiso, Iris? Voy a mencionar una palabra hebrea en el Antiguo Testamento. La palabra para espíritu en el Antiguo Testamento es ruach. Hay un detalle. Como nosotros hablamos del espíritu, hablamos como que fuera de género masculino, ¿verdad? ¿Y saben qué? Ruach en hebreo es femenino. Y dice, ¿cómo puede ser? Porque ellos no estaban pensando en ninguna persona. Ellos estaban pensando en una cualidad divina, en una cualidad de Dios. En realidad, cuando dice el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, es lo que dicen nuestras Biblias. Pero en el idioma original dice, es como que dijéramos la Espíritu de Dios. No tiene sentido, por eso en español se tradujo el Espíritu de Dios. Pero en la Biblia, el Espíritu es de forma femenina, ¿verdad? Entonces, si el Espíritu Santo fuera una persona, tuviéramos un serio problema para explicar el Espíritu Santo a través del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es femenino, ya. Y por ahí salen algunas corrientes que dicen de que entonces, Dios tiene una esposa, por un lado. Esa es una mala interpretación, ¿verdad? Una interpretación puramente superficial. ¿Cómo Dios va a tener una esposa? Ya. Y otros, que la diosa madre. ¿De dónde sale eso? Es por interpretar mal frases que en su momento no representaban nada. Estamos sacando palabras fuera de contexto. Ya. Que la ruach es la sabiduría. ¿Qué tiene que ver eso? No tiene que ver nada. Estamos forzando el texto para adaptarlo a lo que nosotros queremos creer. No. Entonces estamos hablando de Espíritu Santo, estamos hablando de una cualidad. No estamos hablando de una persona. ¿Ya? ¿Se entiende lo de ruach? Va, listo. Luego viene la experiencia apostólica. La experiencia apostólica es cuando los apóstoles, cuando están en Pentecostés, cuando se celebra esta fiesta de Pentecostés, ellos reciben el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo lo que les da es la capacidad de salir a predicar y a expandir el Evangelio. Por eso dice que el Espíritu Santo sería el consolador. Y saben de que la palabra griega para consolador, que es la que se traduce como consolador, también no exactamente significa consolador así a secas, alguien que consuela, sino que cuando usted está en un juicio, en el mundo greco-romano, o sea, el hecho de los abogados y los fiscales existen desde hace tiempo. Usted tenía el abogado a la par. ¿Qué pasa si usted iba a un juicio sin abogado? ¿Cómo se sentiría? Abandonado, ya, desprotegido. Entonces, la palabra para consolador, que se usa para consolador, no es solo alguien que consuela, que acompaña, sino que alguien que da fuerza moral porque permanece a su lado. Y esto iba a ser crucial cuando el evangelio apenas empezaba a expandir. ¿Cómo voy y le explico que un hombre resucitó? ¿Y quién me va a creer que un hombre resucitó y que ahora ha subido al cielo? Imposible. Pero cuando vean las señales que se hacen, ¿ya? Señales que no pasarían en condiciones normales, esas señales darían testimonio y acompañarían a los apóstoles que predicaban el evangelio para que este mensaje pudiera ser aceptado.
¿ya? Y gracias a ese Espíritu Santo que actuó de esa manera en el primer siglo, desde la fiesta de Pentecostés, es que el Evangelio ha llegado a nosotros ahora. Si no, eso jamás lo hubiéramos conocido. Nosotros somos obra del Espíritu Santo, pero lo estoy diciendo de manera, o sea, es una expresión, no una forma, no estoy hablando de una persona, ¿verdad? Nosotros somos obra del Espíritu Santo porque gracias a ese acompañamiento del poder de Dios entre los hombres, ¿ya? A ese testimonio externo, sanando enfermos, hablando en idiomas desconocidos para ellos que no habían aprendido nunca, se convirtieron en señales para que las personas pudieran creer. Y así es como el Evangelio llegó a nosotros. Nosotros somos producto de Pentecostés. Denme un segundo, ya vi 3 manos levantadas, solo me permiten y al final yo les doy chance a todos que hablen, que comenten. Ahorita voy, así termino la idea. Entonces, no lo describían como una persona distinta, sino como el poder de Dios que actuaba por medio de ellos. O sea, hay un versículo claro que dice de que los hombres se maravillaron porque vieron cómo el poder de Dios actuaba, había sido dado a los hombres. Porque cosas que solo Dios pudiera hacer de forma directa, ahora lo estaban haciendo hombres. Luego viene el problema, cuando se va al mundo greco-romano. Cuando el evangelio ya no se limita a la tierra de Judea, sino que sale a las iglesias griegas, a las iglesias romanas. Y es cuando el concepto semítico de Ruach, esa fuerza activa de Dios, esa fuerza dinámica de Dios, ese poder de Dios, ya choca con la filosofía griega, porque la filosofía griega exige categorías precisas, o eso no es. Si alguien actúa es porque es una persona, no es porque es una cosa. Eso es lo que decía Platón. Y Aristóteles, que es discípulo de Platón, pues obviamente replicó lo mismo, ¿no? Entonces decía Platón, si alguien actúa es porque tiene que tener sustancia. Y de ahí ya escucharán ustedes cómo la palabra sustancia se mezcló en la teoría, en la doctrina de la Trinidad. Platón decía, mire, si algo hace algo, tiene que tener sustancia, tiene que ser, si no, no es nada. ¿Ya? Y lo que tenemos en la iglesia, dirigiendo la iglesia, ahora son filósofos platónicos. Entonces, ¿cómo se explica que el Espíritu Santo actúa? Porque Platón dice que debe de ser una persona. Entonces, no es una cosa abstracta. Platón dice que debe de tener sustancia y por lo tanto el Espíritu Santo es una persona. Y entonces tenemos ahora, a través del dogma de la Trinidad, a Platón predicándonos en lugar de tener a Mateo predicándonos. Bueno, la pregunta era, si el Espíritu actúa como Dios, ¿debe de ser Dios? Y, dice Platón, o sea, bajo la filosofía platónica, bueno, si algo actúa, y actúa de esta manera, tiene que ser alguien. Y como actúa de forma extraordinaria, tiene que ser Dios. Tiene que tener sustancia divina. Y ahí es como se crea la persona del Espíritu Santo. La acción del pensamiento judío se convierte en una persona en el pensamiento griego. Y por último, ya estamos hablando en el siglo IV, tenemos 3 personas que serán determinantes en esta doctrina. No fue Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Fue Basilio de Cesarea, Gregorio de Niza y Gregorio Nacianceno que formulan la doctrina de la Trinidad. Esta doctrina de la Trinidad se había iniciado en el año 325 en el Concilio de Nicea, pero el debate seguía acerca del Espíritu Santo. Son ellos los que, a través de su tutor, ¿verdad? Platón, a través de la filosofía platónica, conciben de que entonces si el Espíritu actúa, tiene que ser una persona. Y formulan la doctrina de que el Espíritu Santo también es una persona y también es coeterno. Y entonces, si el Espíritu Santo es coeterno, si Jesús es coeterno y si Dios es coeterno, entonces todos son un solo ser, porque hay que respetar el monoteísmo de la Biblia, ¿verdad? Un solo Dios, pero se manifiesta a través de 3 personas que son al mismo tiempo Dios. Y esta confusión, esta doctrina es la que luego se heredó como
el pilar básico de las doctrinas cristianas que hemos heredado hasta ahora. Pero no surgió de la Biblia. Fue una doctrina que evolucionó producto de estas discusiones que habían, de estas discusiones teológicas, por decirlo así. Evoluciona a través de 300 años y se convierte en un dogma, no en el siglo I con los apóstoles, se convierte en un dogma en el siglo IV. Y no son los apóstoles los que la plantean. Son estas tres personas las que plantearon de que el Espíritu Santo era una persona y que el Espíritu Santo era Dios, contradiciendo todo lo que el texto bíblico dice. De nuevo, la pregunta con la que inicié. ¿Quién tiene la última palabra? ¿La tiene el texto o la tiene la iglesia? ¿Ya? La última palabra, y la Biblia es palabra de Dios. La última palabra debe de tenerlo el texto bíblico. Muchas gracias. Ahora sí vamos con el espacio de preguntas y respuestas. Teníamos acá, ¿no? Vamos con Aristides entonces. El micrófono, estimado. A mí me dijo. Vale, por favor. Ay, que se lo tenga. Perdón. Vale, la doctrina Trinidad, como vemos, se establece en este concilio, pero estableciendo que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, ¿va? No como personas. Primeramente, los griegos nunca podían atribuirle a Dios que fuera persona por conceptos fisiológicos, sociológicos, no coger los conceptos que hay. Nunca jamás podrían ellos decir que es una persona por las características de una persona, que no las tiene Dios, ni las podría tener el Espíritu Santo. Jesús sí, pues, es una persona, es una persona reconocida. Entonces, vaya, ¿por qué se cree, pues, ahora, pues, el cristianismo moderno que el Espíritu Santo es persona? Por las características que ya encontramos en el Nuevo Testamento. Usted decía, primeramente, ser abogado o defensor. Por la forma en Se cómo cree que el Espíritu Santo es una persona y no una fuerza impersonal o energía, porque la Biblia le distribuye características, emociones y acciones propias de una personalidad como inteligencia, voluntad y capacidad de relacionarse. Es considerado la tercera persona de la Trinidad, dice. También dice, porque enseña, consuela, habla, incluso se ha entristecido. ¿Podremos entristecer nosotros al Espíritu Santo de Dios, ese gran poder? ¿De qué está hablando? ¿Quién es este Espíritu Santo es que se está hablando? Pues entonces, este que consuela, este que enseña, este que estas características de una persona que se le atribuyen. Estas características no le son atribuidas a Dios en el Antiguo Testamento, sino que son atribuidas en el Nuevo Testamento. ¿Pero por qué? ¿Quién es este Espíritu Santo al que se está hablando? Y por eso yo voy a insistir esto, de que en los interlineales, los diarios interlineales, en unos para poder nosotros conocer de qué Espíritu Santo está hablando, podemos ver pues que en unos interlineales el artículo él y la contracción de él está en cursivas y en otros está entre corchetes. Esto es porque no existe, sino que realmente sería de leer Espíritu Santo. Esta era una doctrina, dice Hechos 2:17, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu, no dice espíritu, el espíritu, sino que una porción de él, una porción, perdón,
Y dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, dice, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios. Bueno, sigue. ¿Qué fue lo que recibieron ellos? Poder de Dios, ese es el Espíritu. Vosotros seréis bautizados, dice Jesús, en el Espíritu Santo dentro de muchos días, pero recibiréis poder. Fue poder de Dios que recibieron este Espíritu Santo, que se le atribuyen estas características, es lo que Dios derramó en el día de Pentecostés. Y por eso es que ha confundido, pues, va, que ya le ponen personas para las características. Estas características no son del... Porque yo conozco al Espíritu Santo como todopoderoso, como a Dios, manifestando su Espíritu en su poder, en su licencia y en su presencia, y en que lo llena todo. Pero en este caso, como le digo, mientras nosotros no podamos diferenciar el don de Espíritu Santo, no vamos a poder profundizar en este tema. Sí, bien, hay dos cosas ahí. La, las características que se le atribuyen al Espíritu Santo, la gente piensa que, o la religión concibe que el Espíritu Santo es una persona, es como usted dice, por las características que se le atribuyen. Esas características son naturales, se le atribuyen a cualquier cosa o sea, en la Biblia es una forma pedagógica de enseñanza, es lo que decíamos. Así como a la sabiduría se le atribuyen las características de enseñar, de gemir, de gritar, en las esquinas también al Espíritu Santo se le atribuyen las características de consolar, de acompañar. Y son características de Dios, porque en Isaías, sí, en Isaías 66:13 dice que Dios es el consolador de su pueblo. Entonces, son características que Dios tiene, que quiere decir de que el Espíritu Santo es la manera en cómo esas acciones se reflejan en la historia del ser humano. ¿Cómo Dios interviene? Dios interviene a través de dones, que en el primer siglo dio a estos apóstoles, ¿verdad? Para que pudieran hacer cosas extraordinarias, cosas que ellos no podían hacer. Pero se ha manifestado a través de toda la historia de manera diferente. Se manifestó, por ejemplo, cuando Elías hace llover fuego del cielo, cuando Sansón tenía fuerza extraordinaria, y dice que el Espíritu de Dios venía sobre él cada vez que Sansón tenía fuerza extraordinaria. Entonces, lo que les quiero plantear y que quiero que se lleven esta idea es de que las cualidades que se le atribuyen de persona al Espíritu Santo es nada más una forma pedagógica de enseñar, una forma pedagógica de trasladar el mensaje. Y al final lo que el Espíritu Santo representa es la forma en cómo Dios actúa, el poder de Dios actuando entre los hombres. No puede ser una persona. Les digo por qué. Porque en Apocalipsis 4:5, si vamos a Apocalipsis 4:5, Apocalipsis 4:5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos. Está hablando de Dios, ¿verdad? Y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces, aquí no está hablando exactamente del Espíritu de Dios como tal, ¿verdad? Está hablando del Espíritu de Dios, cómo actúa en el final cuando establece su reino. Entonces, si nosotros creyéramos que el Espíritu de Dios es una persona, tenemos un gran problema para explicar el versículo 5 del capítulo 4 de Apocalipsis. Porque entonces ya no sería una trinidad, ya no sería un grupo de 3, sería un grupo de 9, ¿verdad? Los 7 espíritus de Dios, el Padre y el Hijo. Entonces, creo que entiendo su mensaje, es el poder de Dios. Ya, en resumidas cuentas, es el poder de Dios. ¿Cómo actúa? Ya. Jesús está en la promesa de Joel, y Jesús se las hizo a los apóstoles, ¿verdad? Pero Jesús, teniendo la preeminencia de todo, él recibió primero este poder, Espíritu Santo de Dios,
Jesús no tuvo ningún poder ni Espíritu Santo antes de su bautismo. ¿De acuerdo? Fue un hombre común y corriente y nada, vaya. Dice esto siempre. Dice, así que exaltado, viene, por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa de Espíritu Santo, quitémosle la contracción de él. La promesa de Espíritu Santo, dice, la promesa de Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis, que es el don, que manifestaron por hablar en lenguas y todo eso, vaya. Cuando nosotros vemos cuando recibió el don Jesús en su bautismo, cuando dice que vino sobre él, va, sobre él, va. Antes Espíritu Santo, el poder llegaba nada más momentáneamente, pero no iba a permanecer en el profeta, sino que hasta ahí llegaba, profetizaba, hacía la obra que iba a hacer, y él se quedaba ya igual, va. Jesús mantuvo ese poder en sus 3 años de... Va. Sí. Si nosotros vemos, después que Jesús es bautizado, dice, y Jesús volvió a Galilea, ¿con qué? Con gran poder, porque no tenía ningún poder antes de su bautismo. En el bautismo que Jesús recibe es la promesa de Joel, y por eso él, teniendo ya esa promesa dentro de él, bajo el don, es que lo derrama, por eso que lo prometió, porque él lo tenía, entonces lo podía dar. O sea que Jesús fue el agente que Dios utilizó para que se cumpliera la promesa de Joel, pero primero se cumplió Jesús, porque Jesús tiene la preeminencia en todo. Sí. Primero, es lo que sucedió después del bautismo. Dios le da poder a Jesús, se lo transfiere, sí. Por eso en los evangelios es donde dice de que todos se maravillaban porque Dios había dado ese poder a los hombres, hablando de Jesús. Bueno, entonces, de acuerdo con eso. Bueno, si no hay más, diga, estimado Lionel. De los tiempos, ¿verdad? Ha venido escogiendo hombres para su obra, ¿verdad? En el caso de Saúl, en el caso de Saúl recibió el Espíritu varias veces de Dios, ¿verdad? Para hacer muchas tareas. Siempre ha estado, en el caso también de Pablo. Pablo, cuando estuvo allá en Corintios, ¿verdad? Le habló en visión, ¿verdad? Y le dijo que tenía mucho pueblo que se quedara, ¿verdad? A pesar de que todo era contrario, ¿verdad? Bueno, lo voy a leer, es Hechos 18. Hechos 18. Yo creo que mientras Leonel busca ahí, le quiero leer el versículo que le mencionaba acerca de cómo el hecho de que Jesús reciba el poder, cómo fue interpretado, ¿verdad? Dice en el Mateo 9:7, después de que Jesús sana a un paralítico, dice, entonces él se levantó y se fue a su casa, el paralítico, después de haber sido sanado. Y la gente al verlo, dice, se maravilló, al ver el milagro de Jesús, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Entonces, es el Espíritu de Dios actuando en medio de los hombres, ¿verdad? En este caso, actuando a través de la persona de Jesús. Jesús como hombre no tenía ningún poder, tal como usted lo dice. Antes de su bautismo no tenía ningún poder, pues era como nosotros. Tampoco los apóstoles podían hacer nada. ¿Ya? Sí, tampoco Sansón podía hacer nada, ¿verdad? Es hasta que el Espíritu de Dios interviene en el que ellos pueden hacer cosas extraordinarias que no puede hacer un ser humano. Y precisamente fue para dar testimonio de su papel como Mesías y de los apóstoles, de su papel también de predicar el Evangelio de Jesús, ¿verdad? Para que el Evangelio se extendiera. Sí, decía
Dice 18, versículo 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, la fuerza del Espíritu de Dios me estaba con él. Lo mismo cuando iba a viajar él iba a ir a Jerusalén, cuando Agabo le advierte que no vaya, ¿verdad? Que le va a acontecer y se amarra con un cincho. Todo esto le va a acontecer, pero sin embargo, Pablo tenía una misión. Pablo, su misión era llegar a Roma y tenía todo el tiempo la protección del Espíritu. También cuando se eligieron los diáconos, ¿verdad? Dice que como el hombre puede tener espíritu de Dios, ¿verdad? Los que son dedicados, ¿verdad? Le dice, escoge unos diáconos, ahí estaba Esteban, ¿verdad? ¿Cómo podían ellos escoger a hombres especiales en la sinagoga o en la iglesia para desempeñar esos cargos? De acuerdo.